saludo. Vamos a resolver el ejercicio número 20 de la unidad número 3, vectores, del libro de Serway 2015. El ejercicio dice, un vector de desplazamiento que se encuentra en el plano XY tiene una magnitud de 50 metros y se dirige en un ángulo de 120 grados al eje X positivo. ¿Cuáles son las componentes rectangulares de este vector? Ok, primero vamos a tomar los datos que nos da el ejercicio. Dice que el vector tiene una magnitud de 50 metros. Recuerden, una magnitud, por ende ya no necesitamos hallar la magnitud. Dice que tiene un ángulo de 120 grados, que es positivo, que es sobre el eje X positivo. Entonces, primero que todo vamos a graficar, ¿cierto? Tenemos el eje X y el eje Y, y aquí tenemos el vector que dice que tiene 50 metros y que está sobre el ángulo de 120, está sobre el eje X positivo, por ende el ángulo se mide desde acá. Ahora, para hallar sus componentes rectangulares, como ya tenemos el ángulo, esto es una forma muy sencilla, que quiere decir que el componente en X es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿cierto? Ya tenemos la magnitud, ya tenemos el ángulo. Entonces simplemente reemplazamos y decimos que el componente en X es 50 metros, que es la magnitud del vector, por coseno de 120 grados, que es lo que nos da el ejercicio. Esto nos dice que el componente en X es igual a 50 metros por menos 0,5, que es coseno de 120. Ahora, si multiplicamos 50 por menos 0,5 nos daría que el componente en X es igual a menos 25 metros. Esto se conoce también como el componente Y. Ahora, el componente en Y se establece como la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ya tenemos la magnitud y ya tenemos el ángulo, simplemente reemplazamos y esto nos dice que el componente Y es igual a 50 metros por 0,866, que es seno de 120. Al hacer esta operación nos dice que el componente en Y es igual a 43,3 metros, que es como decir el componente J. Para terminar, decimos que los componentes rectangulares de este ejercicio son, del vector D, son menos 25 metros en Y más 43,3 metros en J, o en X y en Y. Muchas gracias.